Bueno, de pronto para los que no me conocen y que no vieron el módulo del plan de mercado conmigo en el semestre, perdón, en el mes pasado, mi nombre es Ana María López Martínez. Trabajo como líder de emprendimiento y adicional, pues soy docente en CENSA en las áreas de emprendimiento, plan de mercado y administración, entre otros. Entonces, el módulo de hoy es emprendimiento y me gustaría saber de pronto un poquito qué saben ustedes de emprendimiento, qué se les ha venido a la mente, eh, en qué consiste, qué es emprendimiento, qué saben ustedes de eso. Cualquiera que participe. Pues yo diría que es como profesora, como el inicio de una actividad, llámese actividad, negocio, no sé, cualquier idea que nosotros tengamos en la cabeza y queremos ya, realizarla o llevarla a cabo. Entonces yo diría que es como empezar a iniciar algo desde cero. Bien, Magalis. Bueno, dándole inicio a lo que es emprendimiento, podemos determinar o podemos, eh, esto viene de origen francés, que significa pionero. Pionero es esa innovación, esa creatividad para alcanzar las metas de algo determinado en algún momento determinado. Entonces, cuando nosotros hablamos de emprendimiento y emprender son cosas diferentes. Cuando hablamos de emprender, todos los días en nuestros oficios, en nuestras actividades, emprendemos desde cualquier punto de vista. Nosotros emprendemos todos los días, de pronto ir al gimnasio, emprendemos ir al puesto de trabajo, emprendemos eh, este, las tareas con nuestros hijos, emprendemos a hacerle aseo a la casa. El término de emprender es todo eso que ustedes diariamente se fijan para poder establecerlo o que haga parte de sus actividades diarias. Pero cuando ya lo llevamos a otro término y es el término de emprendimiento, es cuando yo tengo esa idea, esa creatividad, eh, esa opción de crear una propuesta o una idea de negocio y llevarla a cabo, es decir, llevarla a lo físico y que eso se pueda establecer como un proyecto o como una idea de negocio basado en una empresa o una unidad productiva. Entonces, cuando ya hablamos de emprendimiento, a eso básicamente nos referimos y es a esas ideas que nosotros podemos tener, llevarlas a cabo. Después de esto, quisiera saber si alguien en algún momento ha pensado tener su propia empresa o tiene su propia empresa, tiene alguna unidad productiva o en algún momento se les ha ocurrido tener una idea de negocio. Ninguno. Ninguno ha querido tener una empresa o ha pensado alguna vez en una idea de negocio. Entonces, todos los que estamos aquí conectados, ¿qué quieren hacer? Terminar la formación, terminar el técnico que están estudiando e ir a trabajar a una empresa. Profe, pues yo primero, el principal, terminar mi técnico, ¿sí? Porque cuando uno empieza algo, uno lo tiene que terminar, ¿sí? Como una meta lo tengo. Y pues ya de ahí, ya basarme después de mis estudios, sí a ir a que si sigo estudiando o trabajo y estudio. Pues tengo pensado trabajar y estudiar, sí, pero lo que se me facilite. Y en ideas de negocio nunca han pensado, nunca han tenido de pronto algo en su mente, alguna creación y que de pronto por falta de recursos no han llevado a cabo. Pues, profe, yo por un lado sí. Cuando yo vivía en Montería, nosotros teníamos, o sea, un negocio pequeño, sí, o sea, de casa, vende boli, hielo, vendíamos chicha, peto. Entonces, pero, o sea, eso era por tiempo, sí. Entonces nos damos como que mucha ganancia, no siempre uno tenía para la fruta, para el azúcar, para la leche. Entonces tocaba sacar un buen, ¿cómo digo? Un buen capital para eso. Entonces eso era lo que tocaba analizar. Pero siempre he querido ponerme como que esa meta
pues sí es un negocio que tiene mi madrastra, pero sí como que sacarlo a flote. Ok, listo. ¿Y los demás? ¿Qué se les ha ocurrido? Bueno, profe, yo hablo de mi experiencia personal. El año pasado, yo tengo 2 hermanas, pues vivo con mis 2 hermanas, somos nosotras 3. Entonces el año pasado, como a principios de enero, por ahí más o menos, decidimos, con un capital que teníamos, decidimos emprender con un negocio de maquillaje. Entonces empezamos y pues nos fue súper bien. Y hasta el momento todavía pues nos ha ido bien con eso. Entonces estamos en la tienda como que maquillaje, ya después le fuimos como que agregando pijamas, camisetica, cosas así. O sea, no ganamos la millonada ni nada de eso, pero nos ha ido bien. Entonces de ahí como que es un medio de sustento para nosotros. Qué bien. ¿Quién más? Jorge, Dana, Jesús, Yuris, Juliet, Daisy. Bueno, la idea de este módulo es que si ustedes tienen un punto de vista diferente con el que inician ahora, con el que ustedes van a arrancar este módulo, con que ustedes terminemos este módulo con un pensamiento, con un chip diferente, ya ahí hemos avanzado. Porque la idea de este módulo es, de esta transversal como tal, es que ustedes tengan un conocimiento un poco más profundo de lo que es un emprendimiento. Cabe rescatar o cabe resaltar que emprender o tener un emprendimiento no es fácil. Las dos compañeras que de pronto han comentado sus experiencias nos pueden dar fe de que un emprendimiento se inicia con sacrificio, porque obviamente cuando tú inicias un proyecto o una empresa, no es porque tengas los recursos ahí guardados, sino porque los necesitas. Entonces empiezas a trabajar sobre tus ideas de negocio y a emprender o a trabajar esa idea que tú tienes para que se convierta en una empresa o en una unidad productiva, que te genere obviamente ganancias para poder de pronto tener unas alternativas diferentes al empleo o al sueldo que tú puedas generar. Entonces, cuando hablamos de emprendimiento, quiero resaltarle que cuando nosotros tomamos este camino, nosotros en la vida tenemos dos caminos que elegir. Uno es estudiamos la formación y nos vamos por generar nuestra propia empresa y generar nuestros propios empleos, ser nuestro propio jefe de estas empresas. O la otra opción es terminar nuestra formación y trabajar para una empresa, ir a repartir hojas de vida a ver en qué empresa nos contratan. Estas son las dos opciones que nosotros tenemos de vida. Ahora bien, hay otra opción y es dedicarte a no hacer nada, pero eso no sería opción para tu vida. Para tu vida son dos caminos. Eliges terminar tu formación y trabajar dentro de una empresa, o eliges terminar tu formación y tener tu propia empresa. Entonces, estos dos caminos nos determinan y nos llevan a algo, y es, si tú eliges trabajar para una empresa, dentro de ese puesto de trabajo, dentro de esa línea que tú estés manejando en esa organización, tú debes todos los días emprender una situación diferente y debes ser innovador y debes tener esa capacidad de liderazgo para poder trabajar o ocupar ese puesto que te has ganado. Siempre deben ser o destacarse por ser los mejores en ese puesto de trabajo. Que las necesidades o eso que ustedes ven alrededor, o las falencias o las debilidades que ustedes ven alrededor de ese puesto de trabajo, ustedes puedan encontrar alternativas de solución y ustedes puedan ser un aporte dentro de esas organizaciones, que puedan ganarse esos ascensos, que ustedes puedan ganarse esa confianza de su jefe, que ustedes puedan ganarse esa libertad de tener sus propias decisiones, pero eso lo hacen solamente cuando uno es dedicado, cuando uno dentro de su puesto de trabajo tiene otras orientaciones diferentes, cuando uno investiga, cuando uno apoya, cuando uno ve esas falencias, cuando uno eh, da como las herramientas de solución de esas necesidades o de esas debilidades que ustedes ven. Entonces, a partir de ahí, ustedes se vuelven muy buenos, se vuelven muy emprendedores, se vuelven muy útiles dentro de esa empresa.
Ahora, ese es un camino. Ahora, si ustedes eligen la formación y eligen tener su propia empresa, ustedes deben estar en la capacidad de poder fortalecer esa empresa que ustedes van a montar, de poder llevarla a cabo, de poder sacarla a flote, de encontrar todas esas fortalezas que ustedes tienen y empeñarlas en que su empresa sea la mejor y que en su propuesta sea destacada por un valor agregado, por una innovación, por un buen servicio al cliente, por un producto de calidad. Entonces, las opciones que nosotros tomemos siempre debemos ser o rescatar o siempre pretender ser los mejores en cada una de las situaciones que nosotros tengamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de emprendimiento, nos vamos y nos basamos a esas ideas que en cualquier momento ustedes han podido tener. Y más adelante vamos a hacer unos ejercicios de lluvias de ideas de esas necesidades, pero de dónde o a raíz de qué ustedes pueden encontrar esas lluvias de ideas o esas ideas de negocio se les puede ocurrir a ustedes. Eh, para que se puedan dar esas ideas de negocio, ustedes tienen que mirar a su alrededor, en la comunidad donde viven, en la sociedad donde viven, en el barrio donde viven, o sea, donde ustedes están ubicados, en el trabajo, en donde ustedes se ubiquen, ustedes tienen que mirar alrededor cuáles son las falencias que ustedes han encontrado o cuáles son las necesidades que ustedes han ido encontrando durante el tiempo que han estado en ese sitio. Qué han encontrado, qué debilidad, qué hace falta, cuáles son los negocios que hay, qué creen ustedes que qué negocio puede ser aportativo en ese sector donde ustedes están, qué negocio puede ser innovador, qué negocio puede ser realmente acogedor para ese mercado o ese entorno en el cual ustedes se encuentran. Y a partir de ahí nacen las ideas de negocio, de esas necesidades que están a nuestro alrededor o en nuestro entorno. Entonces, y si de pronto ya hay muchos negocios, ya ustedes ven, de pronto dentro de esos negocios ustedes han visto falencias. Vamos a suponer algo, que ustedes en su comunidad haya una heladería, pero entonces ustedes se han dado cuenta que en la heladería solamente hay dos productos y que la gente se aburre siempre de consumir lo mismo. Entonces ustedes dicen, no, es que a esta heladería le falta que vendan frutas, que vendan helados con frutas, que vendan tortas, que vendan boli, no, en fin, una serie de productos para que la gente o los clientes puedan sentirse a gusto con esa heladería. Entonces ya ustedes vieron que en esa heladería le hace falta o todavía, o sea, tiene muchas necesidades todavía o tiene muy pocos productos y le haría falta agregarle otro tipo de productos o agregarle otro tipo de insumos para que pueda ser más acogida por la clientela. Entonces ya ahí ustedes se dieron también cuenta que esa heladería que ya existe tiene otras necesidades. Entonces, a partir de ahí, obviamente, ya empiezan a surgir todas esas ideas de negocio. Entonces, quisiera que participaran, diciéndome en su comunidad, en su barrio, qué creen ustedes que hace falta según de pronto las necesidades que han visto, de pronto por experiencia propia necesitaron de pronto de drogas de una droga y se dieron cuenta que en 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadras no hay una droguería. Entonces, necesitan de ese producto, de esa empresa más cerca del barrio donde ustedes están. ¿Qué han visto ustedes que hace falta? Bueno, en mi barrio hace falta una heladería bien, bien montada para que la familia vaya a disfrutar mucho. Pues es lo único que no veo porque hay mucha farmacia, hay miscelánea. O sea que ¿dónde van esa clientela o esas personas que requieren de ese servicio o de ese producto, hasta dónde tienen que ir? Supongo que tienen que ir, que lo más cerca que queda es el centro nuestro, porque yo vivo por Villa Sorrento. Ok. ¿Qué más? ¿Quién más quiere participar? Profe, yo digo que por aquí cerquita del entorno del barrio donde nosotros vivimos, hace falta como una papelería, porque de pronto se ve la necesidad en que se puede para sacar una fotocopia, para tener, o de pronto una miscelánea, que haya de todo. Que haya de todo, ok. ¿Quién más?
Profe, por acá por mi barrio yo de pronto diría que una tienda, porque, por ejemplo, digamos que las personas que no hacen mercado, digamos que solo, o sea, tienen para comprar la comida diaria todos los días. La tienda, digamos que más cercana por aquí en mi cuadra queda a 4 calles. Entonces, si te traen un domicilio, tienes que pedir mayor de 5.000 pesos. Entonces, yo digo, si por ejemplo tienes que comprar, no, se te acabó la cebolla, una cebolla, entonces tienes que pagar hasta 5.000 pesos a una cebolla. Entonces, digamos que diría que eso es lo que hace falta por acá. Bueno, entonces, cada uno en su entorno siempre va a encontrar unas necesidades que solucionar, unas necesidades que darle paso para que puedan arrancar esas ideas de negocio. Siempre, en el entorno donde nosotros estemos, siempre ahí van a haber unas necesidades que suplir. Entonces, el buen emprendedor o esa persona que realmente está concentrada en poner negocios, en actuar, en ir un paso adelante, siempre está pendiente de esas cosas que están pasando a nuestro alrededor, de esas falencias que están que ocurren, de esas necesidades, de esos problemas, de todo eso que hay alrededor en el entorno. Ese emprendedor es el que está ahí pendiente. Por eso ustedes a veces dicen, bueno, viste, yo pensé en poner una heladería y ya la colocaron, ¿sí? Porque le faltó el impulso. Sí lo pensaron, pero le faltó el impulso. Pero el emprendedor, el que tiene el espíritu emprendedor, va un paso adelante. Y además de tener el impulso, se lanza y lo hace, y lo compone, genera la empresa. Pero claro que cuando uno tiene este impulso y genera la empresa, siempre ese emprendedor por eso debe ser muy constante y debe tener ese espíritu emprendedor o ese espíritu motivador o automotivador de sí mismo, porque van a caer muchas veces. Cuando uno emprende una empresa, no siempre le va bien, el 100% bien. Muchas veces quiebra, pero ese buen emprendedor se levanta y vuelve a inicia, vuelve y quiebra, ese emprendedor se levanta y vuelve a inicia. Pero hay unos afortunados que cuando emprenden inmediatamente o desde que arrancan de una vez les va bien y surgen rápidamente, de pronto porque atinaron a tener un buen producto o el valor agregado que le dieron a ese producto fue fabuloso, o esa necesidad que estaba ahí latente la suplieron de una manera importante. Entonces, pero hay unos que no cuentan con esa misma suerte, hay unos que inician, se quiebran, pero ahí está el buen emprendedor, ese que se cae, pero automáticamente se levanta y nuevamente inicia. No sé si de pronto conocen la historia de el creador, el que inició el negocio Rappi. Ese emprendedor se quebró 4 veces. 4 veces se quebró ese emprendedor. Y hoy en día ya tiene por todo Latinoamérica y en otros países ya tiene este negocio en todos lados, o sea, en muchas partes, y es uno de los hombres más millonarios que existe de acuerdo a la unidad, o sea, a la empresa que generó. Y él decía que inicialmente pues no daba como que mucho por su negocio, pero vio la necesidad que había en el mercado de un domicilio confiable, de un domicilio con unas características con las que él formó su idea de negocio, y que al principio él se dio cuenta y fue generando esa idea de negocio y no era factible y se quebró y otra vez nuevamente empezó y acomodó según por lo que se había quebrado y otra vez se quebró. 4 veces inició su propuesta y 4 veces se quebró. Y a la quinta él ya lo arrancó con la iniciativa con la que tenía, más las falencias que él se había dado cuenta que tenía su organización o su empresa, y arranca desde ahí y ahora ya es una de las personas más posicionadas en el servicio de domicilio, con las características que tiene esa empresa. Entonces, le traigo a colación este emprendedor porque de ahí nacen esos buenos emprendedores. Entonces, para que sepan que cuando nosotros arrancamos una idea de negocio, no siempre, al primer punto de partida, no siempre nos va a ir bien. Pero es importante que cuando nosotros tomemos esta iniciativa, podamos arrancar y a partir de ahí tener un éxito dentro de la idea o propuesta que nosotros vamos a tener. Entonces, todo este preámbulo es para decirles que en este módulo nosotros tenemos que generar una idea de negocio.
sí o sí, al final del módulo tenemos que haber generado una idea de negocio. ¿A partir de qué? De esas necesidades que vamos teniendo. Entonces, la tarea es que ustedes vayan averiguando muchas necesidades que pueden tener su comunidad, porque deben generar muchas ideas de negocio y a partir de esas muchas ideas vamos a escoger una idea que sea la más concreta, que sea la que más supla esas necesidades, porque podemos tener varias ideas, pero no todas esas ideas pueden ser factibles en nuestro alrededor o nuestro entorno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya empezamos a analizar cada propuesta o cada idea de negocio, nos damos cuenta, por ejemplo, en el sector de Villa Sorrento o en el de Yuris que dice que por su casa necesitaría una miscelánea. Pero entonces hay que mirar realmente y hacer una encuesta, realmente a ver si esa miscelánea puede ser proactiva o no en ese puesto, porque puede ser que nadie la haya colocado porque las personas tienden por comprar mejor en los almacenes de cadena o ir al centro, o cuál es el interés realmente de ese entorno en el cual te encuentras. Puede ser, también puede suceder que o al revés, puede suceder que la empresa o que esa papelería nadie le haya visto futuro, pero tú sí encontraste una oportunidad en el mercado y una vez tú la montes, seguramente vas a tener mucha clientela porque no hay por ahí cerca donde puedan suplir esas necesidades de papelería, de internet, de sacar fotocopias, entre otras. Entonces, debemos ir como analizando nuestro entorno a ver cuáles son las necesidades para a partir de ahí generar unas lluvias de ideas y escoger la mejor según el entorno o según las necesidades que tenga el mercado para a partir de ahí entonces empezar la formulación de nuestra idea de negocio. Obviamente en este módulo no nos va a dar el tiempo, o sea, apenas son 4 clases, no nos va a dar el tiempo para terminar o hacer un proyecto productivo general o completo, porque el proyecto productivo normalmente se demora entre 3 y 6 meses hacerlo, trabajando duro, porque el proyecto productivo siempre es extenso, porque hay que hacer una serie de averiguaciones. Pero sí trataré de que por lo menos en las 4 clases que vamos a tener de emprendimiento, nosotros podamos y entendamos que hay unas ideas de negocio, que hay unas necesidades y que nosotros podemos realizar esas ideas de negocio según las necesidades que encontremos en este mercado y a partir de ahí generar una propuesta para nuestra empresa. Entonces, al final del módulo es que realmente ustedes hayan, y además de eso, conocer lo que pueda pasar dentro y fuera de esa empresa. Entonces, iniciando con eso, yo los mandé a leer la ley 1014 del 2006. Quiero que participen con respecto a esa ley. Yo creo que yo les voy a calificar a ustedes por la participación aquí en estas clases virtuales. Profe, lo que yo estuve leyendo sobre la ley 1014, creo que es 2006. Sí. Habla sobre el emprendimiento que se debe generar en las instituciones, en todas las instituciones, inculcar el emprendimiento en el colegio, en todas las instituciones educativas para que los niños y las personas que estudien sigan con ese entorno de emprender, de crear su empresa, de que salgo de estudiar y voy a trabajar, no, simplemente de inculcarnos de que nosotros salgamos de estudiar, pero salgamos es a emprender, a crear una empresa, a producir. Fue lo que yo pues estuve leyendo más o menos, pues el poco tiempo que pude leer. Creo, sí, Ana Karina, así es. Tienes razón ahí en tu lectura. ¿Quién más va a participar? Profe, pues yo saco un resumen de todo, ¿sí? No es muy ¿Sí? largo, pero es algo pequeño, ¿sí? O sea, escribí, busca fomentar la cultura del emprendimiento promoviendo el espíritu emprendedor entre los estudiantes, egresados y público en general, y hacer de estas personas capacitadas para innovar y desarrollar bienes tangibles o intangibles a través de la consolidación de empresas. Bien, Lorena, gracias. ¿Quién más? Bueno, profe, yo estuve leyendo al principio así, pues nos habla sobre lo que son los conceptos y las definiciones, nos habla sobre lo que es cultura,
lo que es emprendimiento, lo que es un emprendedor, lo que es formación para el emprendimiento, lo que es un plan de negocio. En el artículo 2 ya nos habla lo del objetivo como tal de la ley, que tiene como objetivo como promover el espíritu emprendedor en todas las instituciones y estamentos educativos en el país. Gracias, Magalis. ¿Quién más? Bueno, efectivamente, esta ley del 1014 del 2006 lo que busca es inicialmente que nosotros tengamos unos términos definidos y unos términos claros para el emprendimiento. Entonces nos habla primero de la cultura. ¿Qué quiere o a qué hace referencia esta cultura? Y es que nosotros, o sea, desde nuestra infancia y desde el 2006, que es que se crea esta ley por el doctor Álvaro Uribe Vélez, cuando se inicia, o sea, cuando él da o aprueba esta ley, lo que él quiere es que en todos los establecimientos, tanto públicos como privados o instituciones educativas, se vea la transversal de emprendimiento. O sea, que sea obligación que la gente, las personas, los estudiantes, todas estas personas que hagan parte de estas instituciones vean la competencia de emprendimiento. ¿Por qué? O para qué más bien. Para que nos empezamos a dar cuenta, o él se empezó a dar cuenta, que había muchas falencias en la creación de las empresas y que la gente simplemente se lanzaba de pronto al mercado con una idea de negocio, pero sin realmente conocer a fondo cómo se estructuraba una empresa. Y muchas de esas personas se quebraban porque obviamente no tenían el conocimiento al respecto, ni la cultura. Anteriormente, nuestros papás, abuelos, tíos, ellos iniciaban un negocio y era muy factible que ellos despegaran y que realmente consolidaran esa empresa, pero ya el mundo ha avanzado, ya tiene mucha tecnología y ya las empresas no arrancan de manera tan rápida porque obviamente ya hay un mercado como colapsado o un mercado saturado de muchas empresas. Anteriormente el que se lanzaba apenas estaba iniciando como esos pininos y no tenía tanta competencia, pero ahora tenemos mucha competencia. Entonces resulta que nosotros debemos realmente conocer nuestro emprendimiento para poder lanzarnos al mercado y adicional tenemos que generar de ese emprendimiento un valor agregado, porque resulta que como tenemos tanta competencia, nosotros no podemos salir al mercado con las mismas propuestas que ya están, porque difícilmente vamos a atraer clientes. Entonces, cuando nosotros lancemos al mercado, tenemos que tener propuestas diferentes. Y esas propuestas van incluido la tecnología, va incluido el servicio al cliente, va incluido la calidad del producto, va incluido el factor económico, cuánto vale ese producto. Entonces, es una serie de aspectos que nosotros tenemos que investigar una vez nosotros decidamos poner nuestra empresa. Entonces, a lo que se refiere a la cultura es que la gente se vaya culturizando y se vaya tomando como decisiones con respecto a emprender, pero eso es cuestión de cultura. ¿Sabes? Cuando uno dice, no, es que eso es una cultura de esa etnia o de los indígenas, ellos tienen una cultura diferente porque se han acostumbrado así. Bueno, lo que se quiere es que nosotros tengamos esa cultura de emprendimiento y que cada día esté más latente a eso. Yo no sé si ustedes tengan hijos, pero para los que tienen, me imagino que a sus hijos los mandan a hacer con cartulina, con plastilina, que vayan creando, pero es simplemente para desarrollarle esa motricidad que ellos puedan generar desde pequeños en el espíritu de creación, o sea, de crear, de tener algo, de armar algo. Ese espíritu o esa creatividad que se le va desarrollando a ellos, como vayan avanzando en su edad, también van avanzando en la creación y en el espíritu de creación de diferentes cosas. También nos habla de emprendedor y de emprendimiento. Entonces, bueno, ya les había aclarado un poquito lo que era ser emprendedor y lo que era ser emprendimiento. También nos habla de formación de emprendimiento y planes de negocio. Entonces, las formaciones de emprendimiento es lo que estamos dando aquí. Es decir, esto que yo les estoy dando, esta formación de emprendimiento, hace parte y está dentro de la ley. O sea, formar a los alumnos en emprendimiento. Y luego nos habla de un plan de negocio y es que todo eso que nosotros realizamos, esa idea de negocio, hablar de emprendimiento, de cultura, de emprendedor, de emprendimiento, todo eso se basa y todo eso lo debemos generar en un plan de negocio. ¿Qué es un plan de negocio? Es un escrito, es un trabajo, es un documento que nosotros realizamos. ¿Para qué? Para especificar esa idea de negocios que nosotros tenemos. Es decir,
Cuando nosotros aquí pensemos en una idea de negocio, vamos a suponer que mi idea de negocio es una piscicultura. Si yo empiezo una piscicultura, yo tengo que saber cuál es el mercado de esa piscicultura, tengo que saber cuáles son los clientes, la competencia, las normas que rigen esa empresa. Debo saber cuánto, el presupuesto de cuánto me voy a gastar para generar esa empresa, cuántos empleos voy a tener, qué maquinaria voy a requerir. Bueno, un sinnúmero de cosas que debo saber de esa idea de negocio, y todo eso lo plasmo en un documento, y ese documento se llama plan de negocio. O sea, todo eso lo estructuro en un documento y todo eso lo llamamos plan de negocio. Resulta que con nosotros, con este plan de negocio, y en esta ley dice, si tú tienes un plan de negocio estructurado, tú puedes presentar esa idea de negocio, esa propuesta a diferentes entidades. Entonces nos habla de una mesa sectorial de emprendimiento, esta ley. ¿A qué se refiere esta mesa sectorial o esta red de emprendimiento? Son unas instituciones como Cámara de Comercio, como Alcaldía, como Gobernación, como el SENA, como un representante de cada universidad que hacen parte de esta red de emprendimiento. ¿Para qué? Son las personas encargadas de saber qué está pasando en cuanto a emprendimiento, qué convocatoria, quién tiene plata para esas convocatorias, quién puede presentar sus proyectos, qué actividad económica puede. Entonces, cuando normalmente estas reuniones se hacen mensual, la red de emprendimiento con estas personas que les acabo de mencionar o que hacen parte de estas instituciones, y siempre están atentos a esas convocatorias que hay. Entonces, por lo menos yo podría decirles, como hago parte de esa red de emprendimiento, podría decirles que de abril a agosto se está estructurando una convocatoria cerrada, que es cerrada solamente y exclusivamente para el departamento de Córdoba, para jóvenes de 18 a 28 años con para actividades económicas multisectoriales. Es decir, si ustedes tienen un plan de negocio realizado, hecho, ustedes pueden presentar ese plan de negocio a esta convocatoria que va a abrir no sabría decirle qué mes, pero sé que se va a abrir entre abril y agosto. Esa convocatoria por 2.000 millones de pesos para poder acceder a esos recursos. Ahora bien, ¿qué necesitan ustedes para acceder a esos recursos? Primero, tener un plan de negocio formulado y segundo, que cumplan con el requisito mínimo, y es que sean tecnólogos, profesionales, posgrado o pregrado. O sea, que sean o universitarios o especialistas o con maestría o sean tecnólogos. O sean técnicos, pero el técnico debe ser reconocido por el Ministerio de Educación y no debe ser laboral. Es decir, en este caso el técnico de ustedes laboral, ese no aplica, pero si ustedes han estudiado en alguna otra parte y tienen un técnico o un tecnólogo, con ese aplicarían o están estudiando en las noches o en el día en una universidad, con ese aplicarían para poder participar de estas convocatorias. Pero entonces a lo que voy es que la ley nos dice que, bueno, tenemos unos apoyos, tenemos unas instituciones en las cuales nos podemos apoyar para poder obtener unos recursos para crear nuestra propia empresa. O si ya nuestra empresa está creada, entonces tenemos unos asesores que nos ayudan a el fortalecimiento de nuestra empresa. ¿Y quiénes son estos? Tenemos la institución SENA, que te brinda el fortalecimiento si tu unidad productiva ya está creada, o si la vas a crear, también te brinda como esa oportunidad de fortalecer tu empresa. Lo que quiere decir la ley es que realmente los jóvenes, los adultos, las personas en general no están solas, sino que tienen un apoyo adicional de una serie de instituciones en la cual se pueden beneficiar y apoyar para poder obtener recursos, para poder tener no solamente recursos económicos, sino también recursos humanos, para poder tener unas asesorías que son supremamente importantes para ustedes tener su propio negocio. También esta ley nos habla de que adicional, esta red lo que busca es que de pronto promocionar esas ideas de negocio que la gente, esa propuesta que las personas tienen. Entonces, de pronto ustedes han visto que la gobernación dice feria empresarial o una feria de emprendimiento, o la alcaldía que la semana pasada tuvo una feria, creo que fue la alcaldía la que tuvo una feria de emprendimiento ahí en la plaza por la primera, que había una feria de emprendimiento ahí. Y entonces lo que buscan toda esta red es
hacer este tipo de ferias para dar a conocer los productos y los servicios que tienen los diferentes emprendedores, porque obviamente en donde hay la falencia de los emprendedores es que no tienen la comercialización de sus productos y las personas no conocen tanto de su producto. Entonces, al no conocer de los productos, obviamente no van a poder vender. Entonces, lo que buscan estas organizaciones, estas empresas, estas instituciones es que hayan ferias para que se puedan establecer y ustedes puedan tener el conocimiento respectivo con las diferentes clientes que puedan tener para dar a conocer su producto. También esta ley nos habla de que podemos tener una promoción por medio de los canales nacionales, en este caso el canal institucional y el canal 1, que son del gobierno, y ustedes pueden enviar sus propuestas o ideas de negocio o la empresa que ustedes tienen, perdón, la empresa que ustedes tienen y pueden promocionar sus productos o sus servicios por estos canales que son del gobierno y que en la ley dicen que ustedes pueden hacer uso y utilizar este tipo de canales para promocionar su producto o servicio. Solamente que es que no conocemos de esta ley, no conocemos de los beneficios de lo que nosotros podemos tener, entonces obviamente no nos lanzamos, no creamos, no tenemos empresa porque creemos que estamos solos y que no tenemos ayuda alrededor de asesorías, de recursos económicos para poder entablar o establecer una propuesta o una idea de negocio. ¿Qué más nos dice la ley? Bueno, sí, que tenemos una serie de beneficios con las instituciones que ya yo les mencioné. La idea es que ustedes tengan claridad en esta ley, que es decir, cuentan con recursos económicos, cuentan con asesorías, cuentan con instituciones para apoyar. Cuando ustedes tienen este plan de negocio, ustedes pueden ir a Impulsa y presentar su propuesta, su idea de negocio, porque ya tienen un plan estructurado. Ustedes pueden ir al SENA y presentarse porque ustedes tienen un plan estructurado. Ustedes pueden ir a la gobernación y decir, yo tengo este plan de negocio, ayúdenme, puede ir a la alcaldía, yo tengo este plan de negocio. Pero cuando no tenemos nada, no tenemos una herramienta, no tenemos nada escrito, realmente no llevamos eso a algo físico, es muy difícil que encontremos apoyo porque simplemente de hablar no vamos a conseguir nada. En la estructura o en el plan de negocio, cuando cualquier institución que haga parte de esta red lea ese trabajo, ese proyecto que ustedes han estructurado y digan, bueno, mire, este muchacho tiene esta propuesta, tiene estos clientes, tiene esta competencia, tiene este mercado, necesita tantos millones de pesos, esta idea de negocio en este sector puede ser viable. Entonces vamos a apoyarlo con estos recursos económicos porque sí, realmente tiene una viabilidad. Y eso lo estudian ¿quiénes? Los expertos en los proyectos. Ellos definen si realmente son propuestas o son ideas de negocio que pueden ser viables en el sector que ustedes están proponiendo. Se hace un estudio de mercado a ver si realmente son buenos o no, y si es bueno y ellos determinan que realmente es bueno, entonces van a tener todos los apoyos siguientes, como los económicos, como las asesorías, como la creación, una serie de factores que hacen parte de las creaciones de empresas. ¿Hasta ahí qué pregunta tienen? ¿Quedó claro la ley 1014? Sí, señora, profe. Sí, señora. Sí, profe. Sobre la formación para el emprendimiento, esta ley se basa en la cultura de emprendimiento bajo formación de competencias básicas empresariales, laborales, en el entorno educativo y los ciudadanos. Sí, Juliet, exacto, o sea, en la formación de emprendimiento, lo que busca es crear la cultura, que ustedes tengan un conocimiento desde el ámbito empresarial, desde el ámbito laboral, pero realmente lo que busca emprendimiento es que tú tengas conocimiento general para la creación de tu propia empresa, para que tú puedas generar tu propio negocio, para que tú puedas generar empleos y generando empleos baja el índice de desempleabilidad. Y es lo que busca la ley realmente, que las personas creen su propia empresa
creando su propia empresa, obviamente tienen que pagar unos impuestos. Creando su propia empresa, pueden generar unos empleos y con estos empleos pueden generar o pueden optimizar esos índices económicos, los índices económicos y los índices de empleabilidad. Entonces, lo que busca el gobierno, y por eso tienen también, cuando son empresas nuevas, tienen mucha garantía, los impuestos son más económicos, una serie de cosas dentro de la creación de esta impuesta. ¿Para qué? Para impulsar a las personas a que creen su empresa, a que tengan su propio negocio. Imagínense, aquí estamos 9 personas conectadas. Si las 9 personas creamos una empresa, por lo menos vamos a necesitar 2 trabajos más, 2 personas más. Es decir, que ya vamos a tener 18 personas trabajando para nuestra empresa. Para cada una de las empresas va a necesitar 2 personas. Entonces, 9 por 2, 18, vamos a generar 18 empleos que ya no estaban. Pero si todos nos vamos a trabajar en una organización, en una empresa, entonces, tras de que somos 9, que nos toca ir a buscar empleos en una empresa, todavía van a quedar 9 desocupados sin mirando qué hacer. Y eso contando con suerte de que los 9 consigan un empleo en alguna de las instituciones o la empresa que ya están conformadas. Entonces es no solamente que ustedes tengan una visión para ir a trabajar en una empresa, sino que también tengan una visión y que sepan que cuentan con un apoyo para adicional crear su propio negocio, impulsar y atreverse a tener su propia empresa. Entonces, si está clara la ley 1014, entonces pasamos al siguiente tema, que es la economía naranja. Entonces, en economía naranja... Profe, una pregunta. ¿Sí? Sí. Bueno, ya que dice que la ley 14 pues promueve a los estudiantes a emprender, pues actividad fondos que no solamente te ayuda a promover nosotros, sino a generar empleo a otras personas. Sí. Me comenta usted que si uno tiene plan de y lo lleva a la alcaldía o a donde se brinde la ayuda necesaria para emprender y pues sale efectivo, que van a dar la ayuda y tanto económica y todo, pues no hay la duda, no cabe tratar que no se pueda dar tampoco en el transcurso que esté emprendiendo. Esa ayuda económica, si no se llega a cumplir lo que uno, el plan que hace esa ayuda económica, ¿uno la paga o queda allí libre? No, la idea es que cuando tú vas a cualquier institución de las cuales te mencioné con el plan de negocio y para ellos es viable tu idea y tu propuesta, ellos te dan los recursos, ¿cierto? Pero también te brindan asesorías, es decir, con una persona experta, te brindan asesorías durante un tiempo determinado para que tu empresa por lo menos se consolide, o sea, se mantenga en el mercado. Obviamente esa asesoría de esa persona que te envían no va a ser por toda la vida, eso te lo mandan por 6 meses, un año, por lo menos el SENA lo tiene durante un año, que te brindan asesorías con las personas expertas en empresas y te hacen el acompañamiento durante un año. ¿Para qué? Para que tú puedas tener puedas seguir vendiendo, para que puedas tener la comercialización, o sea, toda la asesoría con respecto a las personas que tienen que se dedican a eso, a asesorar las empresas ya constituidas. Esto con el fin de que tú durante ese año puedas aprender a trabajar, puedas sostener tu empresa y puedas, que cuando inicie esa propuesta o esa idea de negocio, puedas mantenerte en el mercado. Porque esa es la idea, que ustedes se mantengan en el mercado, no solamente que la empresa dure 3 meses o 4 meses, sino que la empresa se mantenga y perdure en el mercado. Entonces, durante todo ese tiempo, tú vas a tener una compañía o una asesoría. Y después de un tiempo determinado, ponle un año, ya a ti te sueltan. Es decir, la empresa y los recursos son tuyos. Tú verás si quiebras tu empresa, tú verás si antes por el contrario le inyectas más capital y sigues creciendo. Ya, normalmente estos recursos no se devuelven porque la idea es que durante ese acompañamiento que se te hace, tú te establezcas en tu empresa. Y no tengas que devolver esos recursos. Entonces, esos recursos realmente te los condonan, pero cuando tú tienes una buena aplicación en ese negocio, ¿sí? Porque de pronto vamos a suponer que te den, no sé, 10 millones de pesos,
pero entonces tú dijiste que, ay, que te vas a coger 2 porque no has pagado la luz, porque no has pagado arriendo, porque no has pagado, y vas a coger 1 porque tu mamá está enferma, tu papá también, y vas a coger, en fin, total que de los 10 apenas quedaron 4 millones para tú metérselos a la empresa. Entonces, no está bien porque aquí, a ti los recursos no te los están dando para suplir esas otras necesidades, sino para suplir una necesidad de crear una empresa. Entonces, cuando tú los 10 millones los inviertes en tu empresa, trabajas para ella, buscas los clientes, trabajas en función de tu empresa, tú empiezas a garantizar un ingreso. Y con ese ingreso, pues ya pues, vas a poder suplir esas otras necesidades que te mencioné. Y la idea es esa, la idea es que ustedes crezcan con ese capital del cual consiguen. Por eso no habría motivos para que ustedes tengan que devolver esos recursos. ¿Te queda claro, Jesús? Gracias. Bueno, listo. Entonces vamos a pasar a la economía naranja. Entonces, hablando de emprendimiento, cada uno tiene de pronto una propuesta. Hablando de emprendimiento, quiero resaltarles que cada emprendimiento tiene una actividad económica. Entonces, la papelería es una actividad de comercio. Los bolis, helados y demás es una actividad de comercio. Si de pronto por acá tienen alguna piscícula, es una actividad agropecuaria. Si por acá tienen un servicio, la papelería también hace parte de servicio, pero es un comercio. Si tienen por acá prestación de domicilio, eso es un servicio. Y así, cada actividad económica, cada propuesta tiene una actividad económica. Entonces, hay una actividad económica en la cual el presidente ha venido trabajando desde que está y es la economía naranja. Entonces, ¿qué es la economía naranja? Se define como los sectores relacionados con la creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural y creativo. ¿Qué quiere decir esta actividad? Carácter cultural y creativo. La actividad económica de la economía naranja, yo no sé si de pronto ustedes han escuchado al presidente Duque hablando de economía naranja. Él está impulsando mucho esta actividad porque quiere que de pronto no se pierda esas culturas, esa creatividad que tienen muchas personas para crear, para hacer algo con sus manos, con su mente, con su inteligencia. Y sobre todo para que no se pierda esa cultura ancestral o esa cultura que nosotros podemos tener de nuestros antepasados. Entonces, esa actividad económica se basa en unas actividades específicas. ¿Cuáles son esas actividades específicas? La economía naranja se divide en 3 partes: artes y patrimonio, creación funcional e industrias culturales. Artes y patrimonio, o sea, ¿qué quiere decir la economía naranja con esa actividad? Todas las personas que sepan pintar, que sepan hacer escultura, que sepan hacer instalaciones de video, artes en movimiento, esas personas que hacen fotografía, las personas que hacen teatro, danza, orquestas, conciertos, las personas que hacen circo, las personas que hacen artesanías, que hacen antigüedades, que ponen un museo, que tienen una galería, que hacen una restauración arquitectónica de casas viejas, un turismo cultural, las personas que hacen monumentos, las personas que hacen festivales, por lo menos en Barranquilla que hacen carnavales, que eso es cultural de esa, todo eso hace parte de economía naranja. Es decir, esa persona que crea, que tiene, esa persona que hace la creación de algo, que tiene la imaginación para crear, para pintar, y que además de eso tiene algo cultural consigo, eso es economía naranja. Si yo le digo a ustedes, por lo menos ahora, mi negocio es de ganadería, eso es economía naranja. No, profe. No es economía naranja. Recuerden que la economía naranja es algo que se crea, algo que es cultural, algo que es de creación, de hacer, de elaborar. Entonces, como les mencioné, por lo menos las personas que hacen teatro, ahí se está creando algo. Las personas que hacen cine,
sea, tienen la imaginación para crear una película. Entonces, eso hace parte de artes y patrimonio. Ahora, lo segundo que hace parte de economía naranja son las creaciones funcionales. Entonces, todas estas personas que hacen videojuegos, hacen audiovisuales, plataformas digitales, crean software, hacen aplicaciones, eh, hacen joyerías, hacen juguetes, eh, son arquitectos o hacen moda, hacen mobiliarios, cosas así, eso también hace parte de economía naranja, ¿sí? Están creando. El que hace la joya está creando una joya, el que hace los juguetes toma partes para crear un juguete, o sea, una creación que está haciendo, eso es una imaginación que las personas que hacen software o hacen aplicaciones, miren que están creando, o sea, están cogiendo parte de su inteligencia para crear un contenido, para elaborar un contenido. Y la tercera parte, que es industrias culturales, son las personas que escriben libros, las personas que escriben periódicos, las personas que tienen librerías, las personas que hacen radio, que hacen video, que hacen música grabada, todo eso también hace parte de economía naranja. Cuando hablamos de arte y patrimonio, hablamos de cultura, ¿sí? De culturales, creaciones funcionales de todo lo que es diseño, publicidad y medios digitales. Y cuando hablamos de industrias culturales, nos basamos en lo editorial, lo audiovisual y la fotografía. Y en artes y patrimonios nos basamos en artes visuales, artes escénicas y turismo cultural o patrimonio cultural. Por lo menos, si nosotros decimos que aquí en Montería vamos a hacer o vamos a encerrar algo como el Corralito de Piedra, vamos a hacer y vamos a tener allá cosas culturales, museos, una serie de puntos donde puedan recrear culturas nuestras, entonces podemos decir que nuestra creación o hace parte de economía naranja. Entonces tengan claro, la economía naranja es todo lo que tiene que ver con cultura, todo lo que tiene que ver con creación, todo lo que tiene que ver con artes digitales, todo lo que tiene que ver con diseño, publicidad, todo lo que tiene que ver con editoriales, con fotografías, con artes escénicas, con artes visuales. Que quede claro porque cuando les pregunten si una papelería es economía naranja, ustedes tienen que tener la capacidad de decirme si hace parte o no de economía naranja. Si una heladería es economía naranja, tienen que saber si hace parte o no de la economía naranja. En este caso, esos dos que acabo de mencionar, ¿hacen parte o no de la economía naranja? No, profe, no hace parte de la economía naranja porque una papelería no es artesanía o no es de ese tipo así que pueda pertenecer a, a la economía naranja. Claro, así es. Entonces, ustedes deben tener la posibilidad, las herramientas para determinar qué es economía naranja y qué no es economía naranja. Deben tener claro esos aspectos porque la economía naranja es lo que se está impulsando en estos momentos. O sea, si ustedes saben hacer artesanías, entonces ustedes hacen parte de esa actividad de la economía naranja. Por lo menos en... Profe, a eso iba, le iba a preguntar, entonces más que todo, digamos que la economía naranja, según lo que ha explicado, no sé si estoy equivocada, tiene más que todo que ver con la parte de la cultura. ¿Con la qué? Con la parte de la cultura. Sí. La economía naranja es cultural, o sea, tiene que ver con la cultura, pero también con la creación, ¿ya? Y la creación no solamente de artes digitales, sino también creación de tu saber elaborar algo y que eso vaya pegado a una cultura. Por lo menos tú dices, yo soy modista, profesora, pero soy modista normal, o sea, coso y listo. Ya, eso no es economía naranja, pero si tú me dices, profe, yo soy modista y adicional mi ropa o mi tela va elaborado en un tejido que es de pronto con las, ¿cómo se llaman estas pepitas Como, que?
Como también un ejemplo sería los que hacen las mochilas guayú, que Eso. también sería eso. sería Exactamente, si yo voy a ser el diseñador de esas mochilas guayú, mire que eso trae una cultura consigo, hace una cultura trae una cultura consigo. Los que hacen los sombreros volteados, eso trae una cultura y están creando algo, o sea, están haciendo algo. Profe, ¿Sí? usted dijo que la economía naranja se dividía en tres, pero no Sí. logré anotar. La economía naranja se divide en tres. La primera es artes y patrimonio. La Sí, segunda es creaciones funcionales. ok. Y la tercera es industrias culturales. Entonces, en las artes y patrimonios están las artes visuales, las artes escénicas y turismo cultural, y turismo y patrimonio cultural. Entre las creaciones funcionales están los medios digitales, el diseño y la publicidad. Y entre las industrias culturales está la editorial, las audiovisuales y la fonográfica, que es la música. Listo. Bueno, entonces, ¿tienen alguna duda en cuanto a la economía naranja? De todas maneras, en la plataforma, en la lección 1, ustedes encuentran el tema de la ley 14 del 2016, encuentran el tema de la economía naranja y encuentran el tema que vamos a dar a continuación, que es el de competencias emprendedoras o las competencias que tienen deberían tener los emprendedores. Entonces, ¿qué preguntas tienen con respecto a la economía naranja? ¿Qué entidades están como, o sea, que hacen parte de la economía naranja? Porque me imagino que hay algunas que como que la cobijan, algo así. No. ¿Qué entidades como tal? No. Lo que está sucediendo ahora es que el gobierno como tal está impulsando esta actividad de economía naranja y está lanzando muchas convocatorias para las personas que tienen planes de negocio elaborados con respecto a economía naranja. Es decir, si tú tienes ahora dentro de la propuesta que vamos a hacer de ideas de negocio, que tú vas y tú dices, profe, es que yo soy buena elaborando collares, todo lo de artesanía, entonces yo te digo, tú haces parte de economía naranja y tu plan de negocio es de economía naranja y tú puedes trabajar sobre esa actividad. Y este año hay 40.000 millones de pesos para economía naranja, exclusivamente para economía naranja, para que se presenten personas con propuestas de economía naranja para poder incentivar esta actividad económica. O sea, es una de las actividades económicas a la cual se le está haciendo bastante promoción para que las personas que tengan todas estas sepan de todo esto que yo les leí con respecto a economía naranja, puedan tener su propio negocio. No quiere decir que no hayan recursos para ganadería, para piscicultura, para papelería, para heladería, sí, también hay para eso, pero la mayor parte se la está llevando la economía naranja porque es la actividad que más quieren impulsar. ¿Por qué? Por lo mismo, porque miren que esto es cultural, esto es de patrimonio, es para que no se acabe de pronto ese recorrido, esa cultura que viene con nosotros. Adicional a esas personas que crean, que tienen esa capacidad de hacer música, de escribir libros, de escribir revistas, de hacer periódicos. Todas estas personas que tienen esa capacidad también hacen parte de economía naranja. Las personas que saben hacer aplicaciones, que trabajan medios audiovisuales, todas estas personas que tienen esa creatividad hacen parte de economía naranja. Entonces, como tal es que a nivel general se está impulsando esta economía y en la guía de aprendizaje también hacía parte de los temas para tratar. Entonces, estaba la ley 1014, luego la economía naranja y así sucesivamente, pues los temas que vamos a ver durante este recorrido. ¿Qué otra pregunta tienen con respecto a economía naranja? Profe, tener conocimiento de crear, pero siempre y cuando estas no se alejen de lo que es la cultura, lo que usted ha mencionado. ¿Cómo es eso? No te entiendo. O sea, la cultura naranja pertenecen las personas que son capaces de crear mismo siempre y cuando estas no se alejen de las culturas pertenecientes. Sí, claro, así es.
las que tienen esa capacidad de crear o sea, hacen parte de economía naranja. Por eso les decía, si de pronto ustedes me dicen que ustedes saben, ustedes hacen parte de la industria de la moda porque son modistas, porque tienen conocimiento con respecto a la moda, hay dos caminos. Listo, ustedes hacen parte de la industria de la moda o sea, son modistas. Y ya, hasta ahí. Hacen ropa para bebé, en fin. Ahí simplemente la actividad económica es comercial, ya hacen ropa y venden. Pero si ustedes me dicen que ustedes hacen parte de la industria de la moda, pero que esa ropa que ustedes hacen va a llevar, o la tela viene de no sé, de un árbol que hace parte de la cultura de su región y de ahí están sacando la tela para hacer esa moda, entonces ya ahí se convierte en economía naranja. O en su defecto, que ustedes esa ropa que están haciendo, que están elaborando, le van a pagar mostacillas de la que tienen los indígenas en el Alto Sinú, y esa es la que va a crear, o cada decoración de esas va a ir implementada en cada camisa que ustedes vayan a vender. Eso es economía naranja. Mire que va pegado a una cultura, a crear algo. En este caso, crear lo que ustedes van a pegar en esa camisa que están elaborando. Pero si es una camisa que solamente la van a elaborar y listo, la van a vender, no tiene ninguna historia, no tiene nada, eso no es economía naranja. Pero si eso tiene una historia adicional, va a ser creativo porque le van a pegar las mostacillas con las que trabajan los indios o del Alto Sinú. Entonces mire que eso va pegado a una cultura. Entonces ahí es donde entra la diferencia de lo que ustedes hacen, de lo que hace parte de economía naranja. ¿Qué otra pregunta tienen? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces pasamos al siguiente tema. Y el siguiente tema es competencias emprendedoras. ¿Qué quiere decir competencias emprendedoras? Vamos a ver si aquí nos deja ver este video. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Señora, sí, señora. Sí, señora, profe. Sí, señora. Como suele decirse, el mapa no es el territorio. Pero en este caso, nuestro personaje viajero debe conseguir algo de cada localidad de este mapa para desarrollar todo aquello que nos permita llegar a buen puerto. Ser personas emprendedoras. Siempre hay una primera escala. Os damos la bienvenida a la ciudad de la iniciativa. La iniciativa es siempre el primer paso hacia un proyecto o acción, pero es también la cualidad personal que nos lleva a darlo. Integra pues la propia idea y su transformación en acción. Pero atención, casi ningún camino resulta fácil cuando el viaje no se prepara. Solo con una adecuada planificación podremos organizar eficazmente los recursos, los plazos y las acciones o pasos que debemos ir dando para controlar posibles dificultades. Un par de destinos nos depara próximamente nuestro camino. El primero, Ciudad Perseverancia. Se trata de nuestra fuerza interior para ser persistentes y constantes en el camino hacia nuestras metas. Eso requiere esfuerzo y un poquito de obstinación. La otra es nuestra motivación hacia el aprendizaje permanente. De una parte, la curiosidad hacia todo. Y de otra, nuestra capacidad para asimilar nuevas informaciones y aplicarlas de forma correcta a diferentes situaciones para seguir nuestro camino, hacen del aprendizaje permanente un verdadero tesoro para el viaje. Es sabido que todos necesitamos de las demás personas para alcanzar nuestras metas. Cuando esas metas son compartidas, no hay mejor manera que el trabajo en equipo para conseguirlas. Pero no es tan sencillo. Habilidades como la facilidad para relacionarnos adecuadamente, la empatía para comprender posturas ajenas o la repercusión de nuestras acciones sobre otras personas resultan fundamentales. Para un viaje tan interesante, debemos coger algunas cosas en la ciudad de la flexibilidad. Esta capacidad nos permite adaptarnos y modificar nuestro comportamiento ante adversidades, diferencias u otros puntos de vista. Nos requiere rapidez de reflejos y una actitud observadora del entorno.
Hacer fácil el camino depende mucho de nuestra capacidad para saber escuchar y respetar, para entenderse bien con todo tipo de personas, entrando en juego habilidades como la asertividad y la diplomacia. Todo lo anterior puede echarse a perder si no disponemos de la necesaria estabilidad emocional para permitirnos guardar el equilibrio ante presiones o circunstancias complejas. Tan solo 2 ciudades por visitar. Están al final del camino, pero lo que en ellas buscamos nos ha acompañado necesariamente desde el inicio. Innovación es la capacidad para descubrir soluciones imaginativas a los problemas, aportando enfoques y propuestas novedosas. Pero también es una actitud, una visión que de forma permanente está en cada persona emprendedora. Hemos llegado a nuestra meta, porque hay algo interno que de forma permanente nos empuja a ello, la orientación al logro. La verdadera capacidad de dirigir todas nuestras acciones hacia la consecución de las metas y objetivos propuestos, a pesar de las dificultades. O precisamente, gracias a ellas. ¿Se alcanzaba a escuchar? Sí, señora. Bueno, mire que ahí nos habla. Más o menos siempre había interferencia, pues yo. Pero sí, alcanzaron a leer. Sí, claro, profe. Bueno, mire que ahí nos habla de una serie de competencias y nos dice, y mire que nos recalca que debemos ser innovadores. O sea, que todo depende de la innovación que nosotros tengamos en los diferentes procesos, ya sea trabajando en una empresa o ya sea en nuestra propia empresa. Siempre debemos tener esa iniciativa de innovación, de valor agregado, de cosas diferentes, de proponer cosas diferentes. Entonces, con respecto a esto, hay otras competencias que deben tener los emprendedores. ¿Cuáles son esas otras competencias? Déjenme un momento aquí. Son las diapositivas que están en la plataforma, profe. Sí. Acá tenemos, bueno, listo. Déjenme, yo descargo esto para que sigamos. Bueno, listo. Acá tenemos otras competencias emprendedoras. ¿Qué quiere decir competencias emprendedoras? Es esos elementos que requiere todo emprendedor para que su propuesta sea viable, para que su propuesta sea efectiva, para que su propuesta tenga un alcance, para que su propuesta sea consolidada. Es decir, esos valores que tiene una empresa. Usted sabe que ustedes llegan a una empresa o una organización y siempre esa empresa tiene unos valores en los que se caracteriza. Ustedes han tenido que ir en algún momento a Censa y subiendo las escaleras, ustedes leen y dice honestidad, responsabilidad, pureza, no sé, que está lleno, no sé si lo han visto, ¿sí? Cuando van a Censa y van a subir al segundo piso de la sede A. ¿Alguien lo ha visto? Sí, están en las escaleras. Están en las escaleras pegados, exacto. Esos son los valores de los cuales está constituida esa empresa. En este caso que estamos hablando de Censa. Esos son los valores de Censa. Entonces, así como las empresas tienen valores, las personas también tenemos valores y debemos estar compuestas por esos valores para poder ser emprendedores en las diferentes organizaciones o en las diferentes empresas que vamos a crear. Debemos estar llenos de esos valores. ¿Cuáles son los valores? ¿O en cuál es el primero que rescatamos de eso? La responsabilidad. O sea, la competencia que debemos tener en los emprendedores, la primera, la inicial, es la responsabilidad. Si no somos responsables en nuestra propuesta de negocio, en nuestra empresa, de ahí para adelante nada va a marchar bien, porque obviamente nos hace falta lo esencial, que es la responsabilidad. Tenemos también, después de la responsabilidad, tenemos confianza. Debemos generar confianza en nuestro equipo de trabajo. Debemos generar confianza en la empresa que nosotros estamos dirigiendo, en la empresa que es nuestra. ¿Sí? Debemos tener confianza con el equipo de trabajo, con las personas pues, que hacen parte de todo ese espacio. También debemos estar orientados, una competencia es estar orientado a los resultados, es decir, trabajando en equipo en función de qué, de lograr unos logros, de lograr una meta, de lograr un indicativo para obtener unos resultados, que esos resultados
siempre van enlazados a qué, al factor económico. O sea, si te va bien, si tú cumples los objetivos, si tú tienes la meta, vas a tener un ingreso para tu empresa. Luego tenemos dentro de eso es generar valor. Lo que yo les decía, debemos generar valor a nuestra empresa, ese valor agregado que nosotros podemos diferenciarnos de la competencia en qué, en el buen servicio al cliente. Podemos diferenciarnos de la competencia en qué, en la calidad del producto. Podemos diferenciarnos en el servicio postventa que vamos a brindarle a nuestro cliente. Podemos diferenciarnos en el valor económico que vale nuestro producto. Y así sucesivamente, eso hace parte del valor que nosotros, valor agregado o generar valor a la empresa que nosotros vamos a tener, que hace parte también de las competencias que debe tener un emprendedor. También vamos, tener iniciativas, tener propuestas, lo que les decía hace un rato, de si estamos trabajando, si tomamos la opción de estar en una empresa, de trabajar en un puesto, de tener un puesto de trabajo, pues tener iniciativa en ese puesto de trabajo. O sea, siempre nos debemos caracterizar por ser mejores en lo que hagamos. Entonces, si estamos en un puesto de trabajo, es tener iniciativas, mirar esas falencias, tener propuestas diferentes, y obviamente si tenemos la empresa, con más razón debemos tener iniciativa para que nuestra empresa perdure, nuestra empresa se posicione en un mercado y nuestra empresa genere muchas ganancias. Orientación al cliente, otra competencia que deben tener los emprendedores. Es decir, cómo nosotros detectar y satisfacer las necesidades actuales y futuras de los clientes, tanto internos como externos. Si son internos, pues entonces el equipo de trabajo, y si son los externos, pues entonces ese servicio por venta que nosotros le estamos generando a ese cliente para que se quede con nosotros. Otro punto que debemos tener en cuenta es gestión del cambio. Siempre tener esas propuestas diferentes, permanentes en el mercado, en el entorno, ir relacionando los beneficios de las compañías, ir integrándose en las nuevas situaciones, las formas de hacer, de mantener, o sea, de ir gestionando cambios en nuestra empresa. El trabajo en equipo, obviamente, como su palabra lo dice, es la unidad y es la organización que podemos tener con nuestros compañeros para que pueda nuestra empresa funcionar a la perfección. Recuerden que la empresa es un engranaje, es una cadena. Si una rueda se queda o una rueda no funciona, las demás también van a ir bajas, porque obviamente no está funcionando el carro en el 100%. Entonces, esto es una cadena. Si un eslabón se cae, los demás vamos a ir detrás de ese eslabón. Entonces, por eso debemos trabajar y debemos tener dentro de nuestras competencias de emprendedores ese trabajo en equipo, que no todas las personas tienen la facilidad de trabajar en equipo, porque hay muchas personas que les gusta trabajar de manera individual, porque son egoístas, porque es su forma de trabajar, porque es su forma de ser, porque no les gusta compartir su conocimiento, pero no está bien trabajar de esa manera cuando trabajamos en una organización. Siempre debemos trabajar en equipo y en una sola función, y es en cumplir los objetivos de esa empresa. El desarrollo de las personas hace parte de esa experiencia o ese conocimiento que nosotros adquirimos día a día, ¿sí? En las capacitaciones que hacemos, en las capacitaciones que le ofrecemos a nuestros empleados para que se vayan desarrollando y vayan teniendo otras capacidades empresariales. Inteligencia emocional es la capacidad de sentir, de entender, de controlar los estados emocionales que nosotros podemos tener, y obviamente estamos hablando de que eso lo debemos tener nosotros para poder transmitírselo a las personas que trabajan en nuestra empresa. Planificar y organizar, tener siempre una planificación. Los que vieron plan de mercado conmigo recuerden que planificar es todo ese proceso de estructurar lo que nosotros vamos a hacer para poder darle luego una organización a esa planificación, y eso pueda estar ligado a un presupuesto que al final va a ser una propuesta ganadora para nuestra empresa. Motivación y automotivación. Debemos automotivarnos nosotros, porque obviamente nosotros somos el motor de esa organización, de esa empresa que estamos construyendo, y adicional debemos estar motivando constantemente a nuestros empleados de todas las maneras posibles, con capacitaciones, con recursos extras, con días libres, con viajes,
con ascenso. Todo este tipo de motivaciones debemos tenerlo para con nuestros empleados, para que nuestra empresa siempre pueda tener una funcionalidad. La competencia de liderazgo. Recuerden también que no todas las personas cuentan con esta competencia de ser líderes dentro de sus áreas o en su empresa. Hay que saber mandar, hay que saber gestionar, hay que saber convocar, hay que saber promover, incentivar, motivar y evaluar a nuestro equipo de trabajo para poder obtener ese liderazgo del que se habla. Una buena comunicación, esta es otra competencia, la comunicación. Hacer uso del conjunto de las técnicas y actividades, las conductas, tener una comunicación con tanto gestual como verbal con nuestros empleados, tener una comunicación constante, que siempre haya ese fluido y esa manera de comunicarnos para que nuestra empresa también pueda marchar bien. Habilidad comercial, es que yo tenga esa habilidad como empresario de comercializar mi producto, mi servicio. ¿Sí? Cuando yo conozco de mi producto, tengo argumentos sobre mi producto o servicio, yo tengo ese argumento para poder o proyectar las ventas de mi negocio. Listo. Y ahí concluimos con las competencias emprendedoras. Ahora bien, no solamente existen esas competencias, hay muchas. Mire que en el video les muestro otro tipo de competencias. El emprendedor realmente debe estar constituido por muchas competencias que al final lo que lo hace es lo que lo hace un buen emprendedor, lo que lo hace un buen negociante, lo que lo hace un buen empresario. Entonces, cuando nosotros nos llenamos de todas estas competencias, vamos un paso más adelante de las personas que obviamente les hace falta esta facultad de tener estas competencias dentro de así como les decía, o sea, todas las organizaciones tienen sus valores, entonces nosotros también nos tenemos que llenar de esos valores para poder obtener y crear las empresas. Entonces, bueno, muchachos, con esto avanzamos tres temas, pero que esos 3 temas solamente hacen parte de la primera lección. Vamos para la segunda lección. Esa la vamos a dejar, la clase se va a hacer el día sábado. Creería yo que de 1 a 2:30, porque salgo de las clases de la segunda lección de los sábados de emprendimiento, que es presencial, y una vez salgo de esa, entro con ustedes en la virtualidad para avanzar la segunda lección. Y la tercera lección la vamos a hacer el día martes a las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque la semana mayor, es decir, la semana de Semana Santa, no vamos a trabajar de manera presencial, claro está. Entonces tenemos que correr todas las clases del sábado siguiente para esta semana. Entonces, sábado, de todas maneras, yo les mando en el link, les voy a mandar, perdón, en el grupo les voy a mandar. No puede ser la noche. Ana Karina, casi la mayoría de las personas que van a hacer, o sea, que están presenciales pueden ir a esa hora. De todas maneras, mi clase queda grabada y ya ustedes en la noche, pues entonces la ven con las actividades que también voy a colocar el sábado, voy a dejar 2 actividades, una que hace parte de la primera lección y de una vez pongo la otra de la segunda lección, pero ahí voy a explicar todo para que ustedes tengan todo claro y se puedan ver esa clase y puedan trabajar pues de manera virtual, porque la mayoría yo tengo casi 20, casi 25 presenciales y con ellos voy a trabajar virtual el martes en la mañana y de una vez voy a colocarlos ustedes también el martes en la mañana para que ya queden desocupados miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y nos volveríamos a ver la otra semana. Entonces, los que no puedan en esos 2 horarios, la clase va a quedar grabada y ustedes en el horario que ya tengan desocupado, muy juiciosos, se ven la clase y miran los temas o las tareas que dejé pendiente para que tengan todo al día. Recuerden que si la tercera semana, obviamente también tienen les voy a dejar eso abierto, pero para que cuando iniciemos o entremos de la semana mayor ya ustedes hayan cumplido con esas actividades. Tengo inconvenientes con muchos alumnos porque yo cuando termino, o sea, el módulo se termina el sábado como 17, o sea, es decir, de este sábado en 15 se termina el módulo
yo el sábado, normalmente termino el módulo el sábado, el domingo hago recuperación si hay que hacer recuperación y el lunes estoy pasando nota. Entonces, aparece por allá como el miércoles o jueves después de haber pasado nota, profe, mire, ayúdeme, que mire, que aquí, que allá, y ya no hay nada que hacer porque yo paso nota una vez terminó clase. Entonces, permítame aquí.